Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12. Vanina Biasi es diputada nacional por el Frente de Izquierda, es miembro del Partido Obrero, fue candidata a jefa de gobierno porteño el año pasado y es delegada de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, APUBA, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Vanina, ¿cómo andás? Gracias por venir a Fuera de Tiempo. Gracias a vos. Bien, bien. Bueno, estamos con el tema universidades como una de las cuestiones centrales de estas semanas. La semana pasada, después de la marcha universitaria, el veto de Milei. Lo primero que te pregunto es ¿qué impacto ves vos que tiene la movilización de la comunidad educativa, de las universidades, en el Congreso y en la política institucional, como esa otra esfera, ¿no? ¿Qué estás viendo ahí? Vos que conocés, ahora estás en esos dos mundos, Claro. Venís del mundo universitario, pero ahora estás además en el Congreso. Mira, primero que son mundos muy entrelazados entre sí, ¿viste? Uh-huh. O sea, realmente, y hoy estábamos hablando porque hay una diputada que estuvo ausente con el veto jubilatorio y que ahora va a apoyar el gobierno, y justamente es docente de mi facultad, y decíamos, bueno, son mundos realmente muy entrelazados. Y eso se nota en la movilización del 23 de abril, en la movilización del otro día, sin lugar a dudas. Se notan las autoridades que tienen vasos comunicantes muy fuertes y algunas de las cuales se convierten obviamente en diputadas, ¿sí o no? Y después, obviamente las universidades son muy estratégicas en la vida de un país. Quiero decir, por lo menos en nuestro país así lo es, y de las universidades nacionales salen los dirigentes políticos, empresariales, etcétera. Quiero decir, ahí hay vasos comunicantes permanentes con lo que es la realidad política de nuestro país. La universidad no está bien hace mucho tiempo. Uh-huh. No, esto no viene de ahora. El año pasado tuvimos un recorte presupuestario muy importante que se notó en la universidad y se viene notando. Y a nivel salarial, también son muchos años de caída salarial. Y el impacto que tiene hoy la política de Milei es justamente habernos aplicado un ajuste muy importante cuando partimos, vamos a decir, de un subsuelo en términos salariales. Entonces creo que eso también ha afectado mucho. Pero para no pasar, digamos, directamente a lo salarial, creo que políticamente las universidades tienen un entrelazamiento fuerte con el Congreso, hay un impacto de la movilización y hay un impacto de quienes son los actores que están presentes en toda esta discusión que tiene que ver con la cuestión presupuestaria, detrás de la cual se encubre una discusión más de fondo. Uh-huh. Quiero decir, yo vengo ahora de discutir el presupuesto en el Congreso y vos te das cuenta que hay una cuestión mucho más de fondo que tiene que ver, obviamente, con una política de Milei de querer privatizar todo aquello que sea privatizable, convertirlo en un negocio, darle a algunos sectores, digamos, la posibilidad de que puedan llevar adelante negocios que realmente les sean redituables, y para eso hay que destruir. Yo eso lo he visto a través del tiempo y ahora se ve de una manera acelerada. Uh-huh. Te doy un ejemplo. Yo he visto a través del tiempo cómo creció, yo trabajo en sociales desde hace 29 años. Sí. La mayoría de mi tiempo trabajé en la zona de Plaza Jusey. Sí. Bueno, vos alrededor del Hospital de Clínicas ves cómo creció el sector privado, y eso es en detrimento del Hospital de Clínicas. Quiero decir, durante años un tomógrafo que no funcionaba porque las autoridades del Hospital de Clínicas tenían un sector de imágenes privado y entonces derivaban los tratamientos de ese tipo a esos sectores privados, y así puedo hablarte de todas las disciplinas, ginecología, cardiología, etcétera. Bueno, quiero decir, el primer privatista de este mundo no es para nada Javier Milei, bueno, solo que él tiene un propósito mucho más profundo en acelerar ese proceso hoy, ¿no? ¿Qué estás viendo en cuanto a la ley, ¿no? Y al veto, a los números? Se habla de que puede haber ausencias que son más importantes que las presencias. En muchos casos, ¿puede el gobierno quebrar esos 2/3? Y en todo caso, ¿qué pasa a partir del jueves con el reclamo de las universidades? Digo, es muy importante cómo salga esta votación, pero al mismo tiempo no creo que todo se termine después de esta votación. Mira, primero eso, sentir que la falta de presupuesto impacta en primer lugar en la vida de docentes y no docentes, que tenemos un salario
que ha caído mucho más que el promedio salarial del Estado Nacional. Y esto es un tema importante porque esto se nota. Quiero decir, el otro día escuchaba a Martín Menem que decía, bueno, en definitiva ellos han sido recortados como cualquier otro sector del Estado, y esto no es verdad. El salario, nuestros salarios, digamos, perdieron más del 30% ya entre el mes de noviembre y ahora. El promedio salarial de pérdida que tiene el Estado Nacional es aproximadamente un 15%, quiero decir, ese impacto se siente, y entonces esto se siente en el humor, obviamente, de los trabajadores universitarios. Luego, que el presupuesto no se trata solamente de eso, quiero decir, y hoy está impactando en áreas de investigación, en áreas de extensión, y obviamente está impactando la realidad del país en la presencia tanto de trabajadores como de estudiantes dentro de las universidades nacionales. Hace poco tiempo yo di una charla en un local en Bajo Flores. Sí. Y una chiquita de Bajo Flores que, chiquita es un término relativo porque yo soy muy vieja, ella estudiaba en la Facultad de Arquitectura. Y cuando le pregunto, ¿cómo te está yendo con tus estudios? Me dice, no, yo ahora estoy trabajando en una verdulería, porque en mi casa no alcanza la comida y yo no pude seguir estudiando. En esa misma charla había otra persona que estudia en un terciario y que me contaba que el año pasado en el aula donde ella cursaba había 27 estudiantes y este año hay 5 estudiantes. Digo, sin lugar a dudas, la crisis está impactando directamente en que a la gente que le costaba ya no llega. Y a la gente que no le costaba tanto está haciendo un esfuerzo muy grande por llegar a estudiar. Todo esto impacta, la universidad tiene un sector asistencial muy grande. Nosotros tenemos en la UBA solamente 6 instituciones asistenciales, quiero decir odontología, el hospital veterinario, que es un hospital muy importante, y después tenés el Clínicas, el Lanari, tenés el Instituto Bacareza, quiero decir, son el ROFO, obviamente son instituciones asistenciales muy importantes. Todo eso está sufriendo el impacto de una manera impresionante. El hospital ROFO, que es el hospital de oncología, uno de los hospitales más importantes que hay en nuestro país, sí, está sufriendo un recorte presupuestario feroz, porque este año el recorte para las universidades y particularmente para la UBA ya supera el 30%. Y para el año que viene el presupuesto está estimado para que perdamos un 10% aproximadamente con relación a este año. Entonces, no se resuelve. Mañana posiblemente el gobierno termine conquistando los votos que necesita para bloquear el rechazo al veto presidencial. Pero definitivamente hoy están tomadas la Facultad de Filosofía, de Psicología, hoy se toma Sociales, seguramente en votación por asamblea, está tomada la UNA, quiero decir, acá hay un clima de lucha y de espíritu de avanzar en algo que la comunidad universitaria está convencida que le corresponde, quiero decir, y la sociedad está convencida que le corresponde a la universidad, que creo que de ninguna manera se va a agotar en la votación que haya mañana. Bueno, Milei no está solo, obviamente, en todo esto. Hablaste varias veces en tus intervenciones, hablas del colaboracionismo, de los que se dan vuelta por un puesto, por ejemplo, en una represa. ¿Cómo describirías vos la composición hoy en las cámaras, un poco como reflejo y en qué medida el Congreso, diputados, refleja el escenario político? Total. Digo, ¿cómo está distribuido hoy la fuerza de Milei y los aliados de Milei? ¿Qué estás viendo ahí? Porque si no parece que es Milei contra el mundo y no es Milei contra el mundo, ¿no? Totalmente, y esto es importante marcarlo para ser conscientes de que detrás de esa figura, y lo digo con aquellos de tu audiencia que supongo empatizan mucho más pensando por qué llegamos a estar con este desquiciado en el gobierno. Bueno, a ver, el desquiciado tiene 7 senadores sobre 72 y tiene 39 diputados sobre 257. Consiguió la ley bases, consiguió bloquear el rechazo al veto jubilatorio y veremos mañana qué es lo que ocurre sobre la base de una calidad política muy baja dentro del Congreso de la Nación. Sobre la base de una naturalización de alguna manera de el funcionamiento a través de la coima, de la extorsión. Quiero decir, esto ya lo vimos con la ley bases, Cuader, Crexel, compañía, quiero decir, cada uno en lo suyo, entregándose por un puestito acá, otro allá. Este puestito, lo digo de una manera, son puestazos, señora, señor, cobran mucho más que todos nosotros juntos. Pero quiero decir, ahí hay una naturalización de que la política... hay una esencia que tiene que ver con ese vínculo en el cual yo te doy esto, vos dame aquello, etcétera, y que tiene que ver no con negociar cosas para una provincia o un pueblo, lo cual
creo que está dentro de las leyes de la política, sino que tiene que ver con negociar cosas personales. Lo de Campero... Sí. Nada, quiero que le investiguen las empresas que tienen Tucumán para ver exactamente de dónde salió esa pasión mileísta que de repente adoptó cuando le tocó darse vuelta con el veto jubilatorio. Y creo que naturalizar esto, bueno, me parece que habla también de un futuro de qué queremos en la política argentina y eso, está ausente absolutamente la distinción, digamos, desde el punto de vista político entre clases sociales, en poder ver a quién se está beneficiando y a quién no. Lo repetimos mucho, pero creo que está bastante acallado el problema de que hoy, si le están sacando plata del bolsillo a los jubilados, esa plata no es que nace de la nada, es plata que existe en nuestra vida cotidiana y que se traslada del bolsillo de los jubilados al bolsillo de Eurnequian, digamos, como para mencionar a un empresario, digamos, que es uno de los que más ganó en lo que va del gobierno de Milei, ¿no? La universidad, bueno, lo contabas con mucho detalle, es víctima de este ahogo presupuestario, pero al mismo tiempo hay un sector que proviene de la UBA, por ejemplo, de la obra social de la UBA, de DOSUBA, también te escuché hablar de esto, que hoy es parte del gobierno de Milei, ¿no? Y un poco, ya antes de ser ministro de Salud, Mario Lugones, accionista del Sanatorio Güemes, había designado en el PAMI a 2 médicos de DOSUBA, de la obra social de la UBA, Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo. ¿Cómo se explica este tipo de sociedades, ¿no? Porque uno dice, la UBA es víctima del gobierno de Milei, pero 2 médicos destacados o con trayectoria importante en la obra social de la UBA hoy son la conducción del PAMI de Milei. Pero qué bien informado que está este periodista, por favor. Debemos ser la única que insiste en mostrar. Hay algunas notas que salieron publicadas también sobre el tema. He tenido que, vos imaginate, yo hace 29 años que trabajo en sociales, hace 15 años por primera vez mis compañeros me eligieron como delegada. Fui en 3 oportunidades delegada general de la Comisión Interna de la Facultad de Sociales. Luego hay otros compañeros de mi agrupación que están ejerciendo ese lugar. Y toda la vida me dediqué a tener que destrabar y trabajar con el tema de la obra social, porque bueno, obviamente hemos tenido diferentes dificultades en estos 15 años. Sí, los funcionarios que dirigían nuestra obra social es una obra social no estrictamente, la verdad es que no es estrictamente obra social porque es una dirección de la Universidad de Buenos Aires, hay otras que son similares a nuestro formato. La universidad es la que designa a quienes intervienen, digamos, la dirección de la obra social. Y bueno, ahí están, como vos señalabas, Zamparolo, Venegas, el ex director médico de nuestra obra social, son hoy directores. En el caso de Venegas, director médico del PAMI Nacional. En el caso de Zamparolo, es también directivo del PAMI. Entonces, estamos en presencia de una comunidad de actores que se entrelazan políticamente y que al cual los unen los negocios. Quiero decir, la billetera divide y une. Vamos a decirlo de esa manera. En algunos casos se matan, se pelean, etcétera. Y en este caso, creo que también se combinó una realidad, y es que el espacio político de Javier Milei no tiene ninguna experiencia ni traía prácticas en muchos casos en dirigir estas instituciones, que obviamente son importantes y tienen muchos bemoles. Y bueno, hubo gente que hasta ayer militaba por Cristina Kirchner, por Sergio Massa, por quien fuere, y que estuvo muy dispuesta a aparecer como, responsables técnicos, vamos a decir, dentro de esas estructuras, ¿no? Bueno, hoy Lugones, el ministro de Salud, Leguizamo y Zamparolo firmaron un convenio, dicen que es para reducir el precio de los medicamentos oncológicos hasta un 50%. Pero bueno, es el ministro de Salud con estas 2 figuras que te decía de la Universidad de Buenos Aires, de la obra social, y hay un hombre más, un exfuncionario más o un dirigente más, que es Carlos Rojo, también ligado al peronismo, ligado a Jacobiti, a Lustó. No seas injusto, che. Bueno, a distintos sectores. Estuvo con Massa, creo, estuvo con Massa. Digo, te pregunto por el radicalismo sobre todo, ¿no? ¿Cómo es en este contexto donde uno dice, bueno, está toda la comunidad educativa, están todos los sectores universitarios, obviamente marchando al menos contra el ajuste presupuestario, participando, votando en algunos casos? ¿Cómo es esa convivencia con el sector de Jacobiti, que hoy es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, pero tiene una carrera larga, dilatada? Lo tuve de secretario de Hacienda. Mirá, lo tuve, digo, porque me ha tocado, digamos, como delegada de la Facultad de Sociales, tener que discutir cuestiones presupuestarias muy sensibles con Jacobiti. Bajo la gestión de Jacobiti en el año 2016,
nosotros perdimos la posibilidad de utilizar los recursos cuando caen cargos no docentes o docentes, en nuestro caso era el cargo no docente. Bueno, nada, queríamos usar al máximo el dinero que tiene que ver con la cuestión salarial, justamente para que no hubiera un reemplazo de la cuestión salarial, sino que en todo caso, si se necesitan fondos para otras cosas, se consigan y no afecten la cuestión salarial y la cantidad de personal, etcétera. Y bueno, él ahí tomó decisiones, digamos, realmente que nos recortaron el presupuesto en personal en la Facultad de Ciencias Sociales casi en un 40% con relación a lo que teníamos antes del año 2016 cuando él fue secretario de Hacienda. Así que efectivamente la lucha con el sector de Jacobiti, que junto con el peronismo, digamos el radicalismo y el peronismo han tenido una interacción en la conducción de la universidad, que ha tenido diferentes características a través del tiempo. Sin lugar a dudas hemos tenido que discutir muchas políticas y hoy en día también, digamos, no porque estemos unidos en contra del recorte presupuestario, vamos a decirlo de esta manera, en las calles, etcétera, no significa que aprobemos ni mucho menos toda la política del rectorado actual, que ha sido una política de ajuste, autoajuste. Bueno, en mayo tuvimos que discutir. Nosotros tuvimos una gran movilización el 23 de abril. Sí. El día previo se apagaron las luces de las facultades para demostrar un poco los recortes que había, etcétera. A los 2 días estaban arreglando el supuesto aumento de 270% de los gastos en funcionamiento de la universidad y la UBA votó a través del Consejo Superior salir, digamos que ya habían salido de la emergencia presupuestaria. Bueno, ahí están estas autoridades que están buscando congeniar. Digamos que de alguna manera el gobierno de Milei les cerró un poco las puertas a esto. Y ahí hubo una complicidad. Yo lo he denunciado en la propia Cámara, quiero decir, no estoy diciendo nada acá que ya no haya dicho. Nos dijeron, no, les vamos a dar 270% de aumento en gastos en funcionamiento y a partir de eso congelaron absolutamente e hicieron caer nuestros salarios mucho más. Entonces yo me la pasé diciendo, yo pagué la luz de la universidad, o sea, porque realmente la pagamos los trabajadores con un recorte extra en materia salarial, ¿no? Y bueno, entonces acá están estas autoridades políticas que tienen estos vasos comunicantes, él fue diputado también, que tienen estos vasos comunicantes con el poder del Congreso y que, bueno, nada, también es responsabilidad nuestra, y esto lo quiero marcar fuertemente, no quiero solamente quejarme de los demás, sino decir que es responsabilidad nuestra, de los trabajadores, de los estudiantes, ser muy conscientes de cómo actúa cada actor político de esta universidad, saber qué lugar ocupa en cada caso. Yo con el que sale a la calle estoy dispuesta siempre a ir a un acuerdo, digamos, para movilizarnos conjuntamente contra una injusticia contra la universidad, y no por eso pierdo la caracterización de quiénes son los que estaban subidos en ese escenario, ahora en la movilización última o el 23. La universidad provee de actores a la vida política todo el tiempo. Estamos hablando de los Angelici, de operadores en la justicia, de operadores en los servicios de inteligencia. Nosotros hemos tenido de vicerrector de la Universidad de Buenos Aires a gente ligada históricamente a los servicios de inteligencia. Entonces, quiero decir, la UBA en eso interviene en todo lo que tiene que ver con la salud, interviene en lo que tiene que ver con la política gubernamental, interviene en lo que tiene que ver con los servicios de inteligencia, con las fuerzas de seguridad, todo eso está puesto Darío en discusión. Richarte, ¿no? Por ejemplo, Exacto. En la época de la Rúa. Exactamente, así que nosotros mismos tenemos que asumir la responsabilidad no solamente de quejarnos de los demás, sino de que hay un actor universitario que quiere una universidad pública al servicio de los laburantes, etcétera, que tenemos que cobrar mayor personalidad, mayor acción dentro de la universidad y nada, tenemos que disputar ese espacio de poder también, ¿no? Justamente te quería preguntar por la oposición. Aparece Cristina Kirchner en este momento con su carta, con su documento para presidir, sí, una nueva carta para presidir el PJ, en lo cual yo al menos interpreto es casi más un desafío a Kicillof, que es su hijo político. Hay una tensión ahí. Pero ¿cuál es el debate dentro de la izquierda? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es el desafío, en todo caso, que ves vos que se le presenta a la izquierda en este escenario, con Cristina diciendo vuelvo a ser yo, o voy a protagonizar, o voy al centro? No sé cómo lo interpretás, pero ¿cómo se para la izquierda o cómo pensás que la izquierda se tiene que parar? Mira, te divido un poco la respuesta en dos aspectos. Una que tiene que ver con el análisis, obviamente, de una interna feroz que está presente dentro del peronismo en general, en disputas de diferente orden, pero obviamente la que emerge ahora con más fuerza es esta disputa concreta entre el sector de Cristina Kirchner, la Cámpora,
y versus el sector de Kicillof. Creo, bueno, supongo que comparto con muchos de ellos el hecho de que en gran medida todavía no tenemos claridad enteramente de los motivos por los cuales existe esta interna. Quiero decir, más o menos lo podemos sospechar. Obviamente uno está detentando el poder del Estado de una provincia que es muy importante, los otros están por fuera, entre comillas, de la dirección concreta, digamos, de este ámbito. Hay muchos motivos, pero sin lugar a dudas uno habla con ese sector y hay algunos que todavía, digamos, entienden que las diferencias que podían tener no eran tan relevantes como para introducir semejante crisis. Así ha funcionado el kirchnerismo durante mucho tiempo y bueno, de alguna manera tienen su propia fórmula, digamos, de cómo actúan en la vida política. Creo que esto expresa una crisis más general y expresa también una derechización bastante fuerte de todas las alas del peronismo. Yo si tengo que expresar algo, veo que finalmente Grabois en la última elección funcionó como un retén por izquierda del armado, digamos, que tenía el propio peronismo, y si llegamos a Milei hoy es porque de alguna manera hay muchas de las variables que tienen que ver con la intervención de esa fracción política que se reivindicaba. Yo quiero recordarte que alguna vez Cristina dijo que a su izquierda había una pared o el abismo, no me acuerdo qué expresión usó, y de alguna manera la izquierda quedó reducida a un bloque político que terminó pagando la deuda externa a costa del hambre del pueblo, que terminó en un fracaso gubernamental que le abrió las puertas al gobierno de Javier Milei, incluso con una acción muy directa, y que hoy mantiene cierta complicidad con el gobierno de Javier Milei. Si yo tengo que hablar hoy del espacio político que más complicidad tiene en un punto con el gobierno de Milei, identifico al kirchnerismo. Una complicidad de una necesidad mutua, digamos, de ser uno la oposición del otro, pero al mismo tiempo uno ve, no están en las calles. Máximo Kirchner hace un acto y dice que oponerse al veto presidencial a la ley jubilatoria es patalear. Quiero decir, está la interna de ellos, pero también hay una definición de la política hacia afuera. En los primeros tiempos del gobierno de Milei, Cristina Kirchner y otros sectores salieron a expresar que, bueno, que quizás se les había ido la mano con el feminismo y la lucha de las mujeres, todo adhiriendo a cosas que, bueno, se la pasó diciendo Guillermo Moreno también. Entonces creo que hay una profunda derechización de ese espacio político que también explica, digo, si hoy fuéramos más los que estamos en las calles oponiéndonos a este gobierno tendría que retroceder en muchos sentidos. Y no me cabe ninguna duda que a lo que más le teme es a la movilización popular, por eso la mayor inversión la hizo en represión, si no, no hubiera ido por ese lado, digamos. Creo que en primer lugar le teme a la movilización popular, y el peronismo acá no estuvo. Y no solo no estuvo, sino que Cristina a través de sus cartas le exige, por ejemplo, a la CGT, le exige una derechización, le exige una modernización laboral. Esto es lo que ella coloca en sus escritos y en sus expresiones. Que no es nuevo tampoco, ¿no? Exactamente, que no es nuevo, pero quiero decir, pero cuando vos tenés un gobierno como el de Javier Milei y volvés sobre el establecimiento de estos principios, etcétera, derechizás a todo el arco político. Entonces uno puede decir, hay una oportunidad para la izquierda, si está tan derechizado todo. Al mismo tiempo, uno dice, hubo un malestar ya con el Frente de Todos, y ese malestar, creo que algo de eso decías en alguna entrevista, bueno, lo pudo encauzar Milei, lo capitalizó Milei, y bueno, es una situación distinta, pero ¿cómo hace la izquierda? No sé si para hablarle a ese electorado pauperizado que en su momento logró capturar Milei o logró la adhesión Milei de esos sectores, digo, trabajadores precarios, sabemos, informales. ¿Cuál es el mensaje para esos sectores? ¿Son un sector clave para ustedes? No sé, digo, ¿por dónde ven que se puede crecer? Dos aspectos de eso. Primero, la izquierda no es toda una, y en la izquierda tenemos diferentes pensamientos, formas de actuar, hasta incluso frentes de actuación, vamos a decir. Y por el otro lado, no es inocuo que la expresión de rebeldía haya terminado en manos de un Milei. Y acá quiero hacer referencia a esta cuestión, quiero decir, ahora voy a hablar de los
errores nuestros, quiero decir, de la izquierda. Pero a la izquierda en este país, que es una fuerza con una relativa presencia dentro de la vida política, digo, a diferencia de otros países, nosotros tenemos una presencia, me parece que es importante, que se mantiene en el tiempo, quiero decir, características de una izquierda trotskista que en otros países de América Latina no existe. Y esa característica fue cascoteada fuertemente, sobre todo por el peronismo, que a través de los Grabois o a través del propio kirchnerismo trataron de instalar que lo más a la izquierda que se puede ser en la Argentina eran ellos, y que lo demás éramos un sector que tenía que ser desplazado, anulado, demonizado. El proceso de demonización de la izquierda, y en ese sentido lo digo como un análisis, no por queja, quiero decir, es la lucha política que está presente, logró de alguna manera aislar a esa izquierda y que finalmente, salgo a la puerta, le pregunto a la gente qué es la izquierda, ¿qué me va a decir? Puede ser que me diga Partido Obrero, que es una referencia en el sentido de la izquierda, pero es la izquierda extrema, vamos a decir. Si yo salgo y pregunto por la izquierda, te van a decir Cristina Kirchner, te van a decir... Entonces, ese es un operativo político que se logró a costa de bloquear una identidad de izquierda que tenía que ver con una defensa de clase, que tenía que ver con una mirada diferente desde los sindicatos, desde la acción estudiantil. Bueno, y eso se logró, y por eso la rebeldía pasa a ser mileísta y no se canaliza por el lado de la izquierda. Y no es y quiero decir, esto no es un operativo político argentino, esto es a nivel mundial, quiero decir, porque sí le quiero decir a tu audiencia que obviamente el enemigo más peligroso en esta vida es el socialismo, es el trotskismo, es un movimiento revolucionario que afecte los intereses capitalistas en serio, digamos, y no lo que hemos visto durante todos estos años en la Argentina, ¿no? Mucha amenaza, pero después Néstor Kirchner arreglando con Mañeto la entrega de toda la cuestión mediática en la Argentina, el otro, por ejemplo, hoy detrás de Milei hay un poder económico muy importante. No nació ayer ese poder económico. Fue prohijado en los gobiernos peronistas de una manera impresionante. Eduardo Elstein es un caso a investigar en este país. Sí, el dueño de IRSA. Exacto, digamos. ¿Y qué pasó ahí? Tenía un choque con Néstor Kirchner. En el año 2007 ese choque se resuelve y le entregan. Luego, a través del tiempo, quiero decir, esto se termina de resolver con la reglamentación de la Agencia de Bienes del Estado en el año 2015 por Cristina Kirchner cuando se retira del gobierno, pero entre el 2007 y el 2015 Elstein obtiene todo el poder que necesitaba, desburocratizar el acceso a las tierras del Estado, las tierras de los ferrocarriles, etc. Todo eso lo logró bajo ese gobierno. Se hizo poderoso con el peronismo y después los demás obviamente le dieron todo el changüí que necesitaba. Entonces digo, esa izquierda socialista que quiere empoderar a la clase trabajadora, esto y aquello, fue anulada a través de un operativo que empieza por el peronismo. Después viene Milei y nos deja en claro a todos que su principal fantasma es el socialismo, y entonces socialistas son desde Larreta hasta el Partido Obrero. Pero quiero decir, en este punto, y ahí la izquierda tenía que elegir entre dos caminos. Y bueno, vamos a decir que muchas veces nada, y tuvimos debates en torno justamente a qué camino elegir. Si hay que concederle al peronismo porque no sé qué, o hay que ser una fuerza que realmente desbloquee el peso que significa sobre las cabezas de la clase obrera este peronismo que cumplió un rol de contención social, no en el buen sentido de la contención social, sino en el sentido de evitar la intervención directa de la clase trabajadora para finalmente tener gobiernos que o pagan al FMI o benefician a determinadas empresas, etc. Por supuesto que hablar de esto hoy, en la era Milei, cuando todo lo que está ocurriendo es tan terrible, cualquiera te dice, pero ¿cómo? Si era el paraíso. Sería para un programa entero. Claro. Para un programa entero. Vanina, me quedé sin tiempo. Te agradezco un montón por haber venido afuera de tiempo. Diputada nacional por el Frente de Izquierda, militante del Partido Obrero desde hace muchos años, candidata a jefa de gobierno el año pasado en la ciudad de Buenos Aires y delegada de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, APUBA, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Gracias por este rato. Gracias a vos. Fuera de tiempo. Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Genú, hasta las 12. Quería decir que yo entré cargándote a vos y lo que hablo yo, viejo, también.